Ahí estamos. Bueno, chicas, antes de comenzar, les quería consultar si tuvieron alguna dificultad para realizar el trabajo anterior, si tienen alguna duda de las clases que faltan, cuéntenme. Yo hasta el momento vengo bien. Buenísimo, Dai. Bueno, muchas de las chicas me estuvieron comentando que hoy no se podían conectar porque estaban con actos de fin de año de los nenes, pasos de bandera y demás, así que bueno, ya dije que no había problema. Falta muy poquito, es la última instancia, es todo motivación pura, porque ya estamos todos muy cansados, lo entendemos, por eso también en el transcurso de lo que queda, las actividades que fui realizando van a ser también pensando en esto, de no va a haber tantas presentaciones como anteriormente, la única para la clase que viene, que bueno, sí van a tener que hacer algo pero muy sencillito. Y después van a hacer actividades muy básicas, así nada, no las complico a ustedes, también me pongo en su lugar y ya todos estamos cansados y nada, es lo último, el último paso. El módulo 4 es muy cortito, son ya clases mucho más dinámicas porque no es tan teórico como todo lo que venimos viendo. Así que nada, es lo último casi en cuanto a más que nada el aprendizaje que nosotros vamos a llevar a cabo y demás. Bueno, vamos a compartir pantalla si no tienen ninguna duda. Bueno, cualquier duda o que tengan sobre los temas o cualquier otra cosa, me frenan y lo charlamos. El tema que vamos a ver hoy tiene que ver con principalmente la literatura infantil y su rol en el desarrollo, la importancia de los cuentos, las poesías, rimas en la adquisición tanto del lenguaje y el desarrollo emocional. También vamos a ir viendo que va a ayudar también a lo que es la socialización, al vínculo que vamos a generar con los niños y demás. Actividades literarias adecuadas para las diferentes edades, ¿sí? Y los distintos tipos de cuentos y libros que vamos a ver que se adaptan a los distintos tipos de infancia. La literatura infantil es una manifestación artística, cultural y educativa dirigida a los niños desde sus primeros años. Incluyen cuentos, leyendas, fábulas, poemas, canciones, adivinanzas, rimas, historietas, entre otros. Se caracteriza por tener un lenguaje accesible, contenido simbólico, ¿sí? Las imágenes, todo lo que van a tener las portadas de los cuentos, y afectivos y significativos en las ilustraciones. ¿A qué vamos con esto? Ustedes piensen que cuando nosotros vemos un cuento infantil nos vamos a guiar por la cantidad de dibujos, las historias, los colores de los personajes, ¿sí? Que sean personajes que ellos conozcan, pueden ser que sean personajes ficticios o de la vida real, y todo eso va a conllevar a que adecuado a su edad. Distinto es un libro que podemos ver de adultos que no tienen imágenes o si las tienen son muy pocas. No es solo una herramienta didáctica, o sea, no es solo una herramienta que nosotros vamos a utilizar para enseñar, sino que también va una forma de vinculación afectiva entre los adultos y los niños y un medio para transmitir cultura, valores, lenguas y formas de ver el mundo. A través de los cuentos es infinita la cantidad de abanicos y posibilidades que nosotros abrimos, y por ahí también se utiliza para temas que no sabemos cómo llevarlos a cabo, cómo empezar a contar con los niños. Por ejemplo, en una de las que más vamos a utilizar va a ser en la educación sexual integral, que muchas veces no sabemos cómo llevar un tema a cabo o cómo comenzar con una determinada actividad, y lo podemos implementar lo que es un libro, una poesía, unas rimas y demás. Funciones del texto literario en el desarrollo del lenguaje, ¿sí?
En primer momento nos va a ayudar a lo que es la comprensión oral. Escuchar cuentos va a ayudar a interpretar el lenguaje hablado en diferentes contextos, mejorando la capacidad del entendimiento. ¿Sí? Vamos a utilizar palabras que van a ir ayudando a que ese niño las escuche para poder después adquirirlas. Otro contexto también es la ampliación de vocabulario. Los niños incorporan palabras nuevas a través de los textos, eh, escrituras gramaticales y expresiones idiomáticas, y también va a ayudar al léxico, ¿sí? A cómo nosotros pronunciamos las palabras, va a ayudar a que ellos puedan de a poco ir incorporando estos nuevos vocabularios, ¿sí? Que por ejemplo, no sé, si hacemos un cuento de un auto, anteriormente capaz que el niño lo conocía como un tutú. Bueno, sabemos que es un auto, cómo podemos ir mejorando ese léxico, ese vocabulario de los niños. También la conciencia fonológica, las rimas, juegos de palabras y repeticiones van a favorecer la discriminación auditiva, ¿sí? Van a empezar a poder pronunciar mucho mejor, y se preparan también para la lectura. El desarrollo narrativo, ¿sí? Los niños van a aprender a organizar el pensamiento en secuencias lógicas como el inicio, el desarrollo y el desenlace y el cierre de cada cuento. Van a saber cómo arranca un cuento y cómo finaliza y lo que pasa en el medio que va a ser ese desarrollo. Después también la producción oral y escrita, escuchar y recrear historias, impulsa a los niños a contar, a inventar y escribir sus propios relatos. Brunner es un autor que, por lo menos en la carrera lo escuché mucho nombrar, que argumenta que los relatos literarios van a desarrollar las escrituras narrativas necesarias para pensar y hablar sobre la experiencia humana. ¿Sí? Lo que quiere decir con esto es que cuanto más leemos, más le vamos a favorecer al niño tanto el paso a que comience a inventar historias, a la imaginación, a usar palabras reales, y también a poder contar cuentos, ¿sí? Sin lo que está escrito. Acá, por ejemplo, yo les puse una imagen. Ustedes fíjense que es un cuento que tiene más que nada imágenes y no tanto en lo escrito. Lo que va a ayudar esto es a que los niños puedan inventar otro tipo de historias con esos cuentos. Identificación emocional. Los personajes literarios atraviesan emociones como el miedo, el enojo, la alegría, que los niños pueden identificar en sí mismos. ¿Sí? Puede ser que un personaje tenga miedo a la oscuridad y eso desate que se pueda hablar de este tema, se puede hablar del enojo, de la alegría, de las distintas emociones. La expresión simbólica también es otra cuestión que es muy importante, que es algo que brinda la literatura. Los cuentos permiten elaborar conflictos internos mediante figuras, ¿sí? Que no son reales, como por ejemplo los dragones, los héroes, los monstruos. La seguridad afectiva, la repetición, cuando nosotros volvemos a contar un cuento una y otra vez, de los cuentos conocidos, generan sensación de previsibilidad. Lo que quiere decir esto es que ellos ya van a saber lo que pasa, que van a saber cómo sigue la historia. Va a ayudar a una contención emocional, ¿sí? Brindando un confort. Por eso no está mal volver a leer una y otra vez un cuento, ¿sí? También cuando leemos cuentos tradicionales, ya van a saber bien pero bueno, les doy un adelanto, como si es Caperucita Roja, que yo acá lo puse, como el cuento de los tres chanchitos, y así. Esos cuentos, lo que se genera cuando lo leemos una y otra vez es todo lo que acabo de nombrar, y además también el poder cambiarlo, el poder pensarlo desde otro lado, pensar que capaz el lobo tenía miedo, ¿sí? Y que no quería ser así, pero era como estaba criado. Nosotros le podemos dar a todo lo que es los textos literarios una vuelta de rosca.
También la resiliencia y superación. Muchas historias muestran personajes que enfrentan dificultades y logran superarlas. También nos ayuda a ver estos modelos positivos, a ver que todo puede mejorar, a que si hay un problema se puede hablar, tiene solución. ¿Sí? Eso es todo lo que va a ayudar estos cuentos de superación. Transmisión de valores. Muchos cuentos tradicionales y fábulas presentan valores como la honestidad, la solidaridad o el respeto, formando el carácter. Participación social. Las actividades literarias como leer, contar o dramatizar van a favorecer la interacción entre pares y adultos, promoviendo la socialización. Apertura al otro. Al conocer culturas y realidades diferentes, los niños amplían su comprensión del mundo y resuelven y se vuelven más empáticos. ¿A qué vamos con esto? Que muchos de los cuentos van a ser relacionados a la vida de otras personas, a las distintas culturas, ¿sí? No un libro sí o sí tiene que representar la vida de esos niños, sino que hay un montón de abanicos de posibilidades que lo van a ayudar a conocer y comprender el mundo y las distintas culturas. Actividades literarias según cada etapa del niño. Ustedes recuerden que nosotros dividíamos las etapas según lo que decía Piaget, de 0 a 2 años en la etapa sensoriomotriz. El objetivo de la literatura va a ser la estimulación auditiva, la estimulación visual y afectiva, actividades de cuentos con texturas, libros de tela, canciones de cuna, rimas con gestos, y los beneficios que va a tener es la atención conjunta, ¿sí? Van a estar más entretenidos, ¿por qué? Porque está adecuado a su edad, la vinculación afectiva y la imitación de sonidos. Ya vamos a incorporar lo que es el léxico, a cómo pronunciar las palabras, los colores. Acá yo, por ejemplo, les muestro una página de un cuento hecho a mano que tiene la finalidad de, además de ir incorporando esto de la literatura, también lo sensorial, ¿sí? Ahí podemos ver la boca del cocodrilo, que es con un cierre que se abre y que se cierra para poder esto mismo, que el niño se involucre, las distintas texturas, ¿sí? Y ahí nosotros en base a ese texto, a ese cuento, vamos a ir generando una historia que puede ser que lo hagamos en conjunto con los niños. De 2 a 4 años, preoperacional, ¿sí? El objetivo es desarrollar el lenguaje simbólico, la comprensión de historias simples, actividades como cuentos breves, con imágenes, juegos de completar frases, teatro de títeres. Los títeres funcionan en todas las edades, tanto a los más chiquitos como a los más grandes. Además, los beneficios que va a tener es el incorporar el vocabulario, la participación activa en la literatura, la exploración emocional. Yo acá les puse 2 ejemplos. Fíjense que el de arriba en la imagen está está jugando, explorando un cuento que es de un material resistente. ¿Por qué? Por esto mismo de, como hablábamos, la durabilidad, ¿sí? No tiene ningún sentido que al niño le demos un cuento con hojas blanditas porque lo va a romper en cuestión de segundos, ¿sí? Porque todavía no va a tener eso de que el cuento se cuida, ¿sí? Eso es para más grandes. Los cuentos que yo acá les mostré son duraderos. Ustedes pueden ver el de abajo, que es un cuento de telas, ¿sí? Que no tiene muchas palabras, tienen más que nada imágenes. Y fíjense cómo son colores vivos. De 4 a 6 años, el objetivo es el desarrollo narrativo y emocional, actividades como contar cuentos, la dramatización, la poesía, la rima, los distintos ritmos que nosotros le demos a la voz, creación de libros artesanales, crear una historia al principio y después poder plasmarlo en algún cuento. Los beneficios
es la comprensión oral, el reconocimiento de emociones y la creatividad literaria, ¿sí? Con la imaginación, obviamente. De 6 a 8 años, cuando ya inician en la alfabetización, el objetivo es fomentar la lectura, la autonomía, ¿sí? Y el pensamiento crítico. Las actividades van a ser cuentos ilustrados, debates sobre personajes, ¿sí? Escritura de cuentos, y los beneficios van a ser la comprensión lectora, el pensamiento lógico y la identificación ética. Yo acá les traje un videíto para que lo veamos. Hola queridos amigos, yo soy Majo y el tema que te traigo hoy es sobre la literatura infantil. A lo largo de estos meses he venido narrando muchos cuentos que estoy segura que les ha ayudado muchísimo para estar con sus hijos en esta cuarentena. Y también los cuentos les va a servir a lo largo de la vida. Los cuentos y las narraciones es una manera muy natural que hemos usado a lo largo de la vida para enseñar valores, para hablar de temas complejos como el miedo, el divorcio, la frustración, y esto permite a los niños tener un mejor entendimiento. Hoy te voy a contar 3 beneficios de la literatura infantil para que sigas leyendo muchísimos cuentos y muchas historias en familia. Beneficio número 1. Cuando los niños leen un cuento, se conectan con el personaje que están mirando o escuchando. ¿Te ha pasado a ti que muchas veces te conectas con la película que miras o un cuento que lees y de alguna manera dentro de ti sientes que lo mismo te pasó a ti? Pues así se sienten los niños cuando ellos escuchan, miran o leen un cuento. Los cuentos son diseñados exclusivamente con temas que les interesan a los niños, temas que no se pueden muchas veces explicar verbalmente, temas como te había mencionado antes del divorcio, de las emociones, de la frustración. Cuando los niños leen ese tipo de cuentos se identifican con el personaje y dentro de su mente y corazón dicen, a mí me pasó lo mismo. Beneficio número 2. Los cuentos permiten que los niños se den cuenta de lo que le pasa al otro personaje y a su alrededor. De esta manera está sembrando las semillas de la empatía. Es decir, los niños se dan cuenta cómo el otro se puede sentir en diferentes situaciones y también pueden conectar con sus propias situaciones. Esto quiere decir que cuando tú le lees un cuento a tu hijo, expandes la mente. Beneficio número 3. A través de los cuentos los niños aprenden muchísimo de las emociones. Cuando miran los personajes de los cuentos y los modelos que ellos representan, los niños pueden aprender un sinfín y un abanico de situaciones y emociones que muchas veces se conectan con lo que ellos están viviendo en ese momento. Y esto permite reflexionar de cómo los demás están viviendo ese sentimiento y que por dentro ellos puedan decir, a mí me pasa lo mismo. Las emociones y los sentimientos es muy importante que los niños aprendan en la primera infancia. Por eso es muy importante que tú puedas leer muchísimos cuentos donde hablen de las emociones, de los celos, de la frustración, del enojo, de peleas entre hermanos. Y de esta manera vas a permitir que tu hijo resuelva conflictos internamente y también con los demás. Espero que estos 3 beneficios ¿Qué les parece hasta acá lo que vamos viendo? En mi opinión, yo observo que tengo contacto más con como mis hijos, yo veo que cada vez que uno le lee un cuento, ellos copian lo que ven. Hacen por ahí, vos haces que estás leyendo el cuento y ellos hacen que lo están también, te copian como vos, ¿viste? Van aprendiendo todo ellos, porque para copiar son, pero Sí, por por eso eso lo, es tan lo, lo, importante la elección de los libros que hagamos. Claro, si hacen lo que leen y viste, porque te copian como vos estás, capaz que estás sentado y ellos hacen lo mismo. Sí, Sí, es un tema que es muy interesante. Yo, por ejemplo, hoy se habla mucho de que la lectura se va perdiendo. Eh, Obviamente en la escuela no, pero sí en casa. Antes era mucho más normal que se escuchara que los papás leían o que un cuento antes de dormir. Y hoy eso se va perdiendo, ¿sí? Por esto también de lo que es la tecnología, de cómo ellos se aburren tan rápido. Entonces es importante que tengamos todas estas cuestiones en cuenta para en el momento de elegir un libro, para el momento de hacer ese espacio para la lectura sea lo más, para poder aprovechar lo máximo posible.
Y sí, olvídate que copian todo. Sí. Bueno, el rol del adulto en la lectura, vamos a ver varias cuestiones que son importantes. Bueno, en primer caso, la elección apropiada, como ya veníamos hablando, elegir obras adecuadas según la edad, cultura y contexto del niño, asegurando relevancia y disfrute. ¿A qué vamos con el contexto del niño? Por ejemplo, si yo a un niño de una escuela rural o una institución, no sé, alguna guardería que haya dentro de esta jardín rural, le presento al niño un libro que hable específicamente de, no sé, autobuses, el niño no lo va a tomar como propio porque no lo conoce, ¿sí? Entonces, la manera en la que nosotros contemos el cuento y lo hagamos personal para el niño, en primer momento va a ser con cosas conocidas. ¿A qué voy con esto? No es que nosotros no vamos a poder contar un cuento, por ejemplo, de autobuses, ¿no? Sigo con el mismo ejemplo. Sino que si nosotros queremos contar ese cuento es para explicar, no sé, los medios de transporte y los distintos tipos de cultura. Y ahí sí, sí, englobamos un libro de estos. Pero si yo cuento un cuento aislado de un autobús, el niño, hoy está bien que tenemos como varios alcance en las tecnologías y demás, pero lo más probable es que no conozca eso, ¿sí? Entonces, si vamos a contar algo de que no conozca, siempre hacer una introducción de qué es, ¿sí? O de lo que va a tratar, o cuando finalizamos, explicar lo que leímos. Esto es importante. Después, una lectura intencionada. Leer con intención comunicativa, utilizando gestos, pausas y entonación para poder captar la atención y el significado. Leer en voz alta de manera expresiva. ¿A qué vamos con esto? Si yo agarro un libro y leo rapidísimo, re de corrido para terminar el libro, el niño no se va a enganchar con el libro, no le estamos poniendo una intención, ¿sí? ¿A qué voy con esto? ¿Cómo tenemos que leer nosotros o narrar? Lo que vamos a hacer, obviamente, ese cuento se practica, ¿sí? Porque cuando ni bien arrancás en este mundo de la infancia, no es que uno va a aprender a leer, nosotros estamos acostumbrados a leer de corrido, ¿sí? Sin hacer pausas, sin cambiar los tonos de voz. Los tonos de voz es lo más importante cuando vamos a leer para niños tan chiquitos. Cambiar los tonos de voz si, no sé, estamos hablando de una nena o, por ejemplo, Caperucita Roja. Cuando hablamos de Caperucita Roja vamos a leer con un tono y cuando escuchamos al lobo vamos a poner un tono más fuerte, ¿sí? Vamos a darle esa intención a la narración. Esto es todo práctica, ¿sí? No, es como les digo, no es algo que se aprende ya, la práctica lo hace solo, ¿sí? El ir contando repetidamente un cuento, también nosotros lo vamos a tomar como propio, le podemos cambiar palabras, que veamos que por ahí, no sé, son más difíciles, se lo podemos cambiar sin problema. Hacemos pausas para que puedan ver las páginas, ¿sí? Para que ellos nos puedan decir qué ven en la página. No es, la finalidad no es terminar el libro, esto tiene que siempre quedar en claro, no es que tiene que empezar y terminar, lo importante es que el niño disfrute ese momento de lectura, ¿sí? Que pueda agarrar el cuento, que lo pueda tocar, por eso es importante que sea adecuado para su edad. Un clima emocional. Crear un ambiente favorable donde el niño se sienta escuchado y valorado, fomentando la conexión efectiva. ¿A qué vamos con esto? Cuando termina el cuento, que nos cuente qué le pareció, ¿sí? Cuando va contando, que señale el personaje en el libro, ¿sí? Para que esté conectado emocionalmente con la historia. Fomento de la participación, invitar a los niños a anticipar, a imaginar, cambiar los finales, dibujar los personajes, le podemos cambiar los colores a los personajes, podemos representar el cuento, acompañar con preguntas y reflexiones. ¿Qué te pareció el cuento? ¿Qué harías tú? ¿Qué emociones podemos notar en el cuento? Por ejemplo, no sé,
Volviendo a Caperucita Roja, en el momento que apareció el lobo, ¿qué te pasó? ¿Te generó miedo? O no, el ir haciendo propio tanto la historia para los nenes como para nosotros, ¿sí? Y es un momento de participación pura. Cuando nosotros estamos leyendo y nos quieren decir algo, le damos ese lugar, ¿sí? No es que porque nos estén cortando, obviamente siempre todo relacionado a la literatura. Si hay un nene que te está interrumpiendo por cualquier otra cosa, sí, obviamente vamos a poner los límites apropiados para eso, para que pueda estar en la participación. Modelar el amor por la lectura. Mostrar los libros, visitar bibliotecas y compartir momentos de lectura. Y lo que vamos a tratar de hacer es fomentar este gusto por los libros, por la literatura, la lectura por puro placer, ¿sí? Si el niño está jugando y quiere agarrar el libro, lo puede agarrar tranquilamente, por más que nosotros no estemos ahí leyéndoselo, ¿sí? Es importante que le demos ese espacio a que el niño esté solo con el libro, que pueda ver las imágenes por su cuenta. Recursos que vamos a utilizar nosotros para poder fomentar la lectura, tanto en guarderías como en jardines, ¿sí? O ayudar a la docente que lo tiene que hacer. En primer momento, los recursos didácticos que vamos a utilizar son bibliotecas escolares. La mayoría de las guarderías tienen un rincón de lectura, donde tienen que ser espacios tranquilos, con variedad de textos al alcance de los niños. No sirve de nada que en una salita estén los cuentos a una altura que ellos no alcancen, ¿sí? Y cuando eso pasa es porque hay cuentos que se pueden romper. Los cuentos que se pueden romper es porque no son adecuados para su edad. Esto siempre lo tenemos que tener en cuenta. Ya cuando el niño tiene 4 años, sí, porque ¿qué va a pasar? Ya va a tener esa noción de que eso se rompe, pero previamente no. ¿Y qué pasa si nosotros no le damos los libros para que explore? No van a tener este amor por la literatura. Títeres, los títeres son fáciles de hacer, ¿sí? Porque no llevan mucho material, son muy económicos, ¿sí? Hay títeres que, bueno, obviamente son comerciales, que los compras hechos, pero hay títeres que se hacen de manera manual. Estos títeres lo que van a hacer es poder contar una historia y que los niños estén mucho más atrapados. Si nunca tuvieron una instancia del libro, el títere es uno de los mejores recursos para iniciar. Títeres de dedos, ¿sí? Los títeres de dedos, títeres que se hacen con una media y se le ponen ojitos. Son materiales que van a fomentar la expresión oral, ¿sí? Que ellos les interese y se involucren con ese títere que nosotros vamos a realizar. Ese títere puede ser un personaje de un cuento, pueden ser títeres de dedos donde estén todos los personajes. También se utiliza el títere para pedir silencio. El títere es un recurso que es infalible, a los niños les encanta y para nosotros es fácil de realizar. La tecnología es un recurso que también podemos utilizar. Es como nosotros pensemos que la tecnología, si es bien utilizada, es algo bueno, ¿sí? No siempre la tecnología es algo negativo. Nosotros en la clase anterior vimos cuáles son los problemas que lleva la tecnología y el exceso de pantallas, pero si la tecnología está en la justa medida, puede ser favorable. ¿Cómo? Con audiocuentos, ¿sí? De acuerdo a la edad, videos animados de poesías, libros digitales. Yo siempre esto lo recomiendo en una última instancia, ¿sí? O en un momento que vemos que los niños están muy dispersos y que un cuento no va a funcionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos lo van a tomar como un video más. Cuando nosotros vamos a poner y utilizar la tecnología como un recurso, también lo explicamos de la misma manera que si fuera un cuento. Si es una poesía, si es una rima, lo explicamos de la misma manera. No simplemente ponemos el video. Los pasos son los mismos. Las preguntas son las mismas. Cuando finaliza el video, consultamos, preguntamos si les gustó. Si los niños quieren decir algo, pausamos el audiocuento, ¿sí? Es un recurso útil para esto mismo cuando los niños están muy dispersos que no se van a sentar a escucharnos a nosotros leer. Fomentar la lectura en niños pequeños. La lectura no solo permite conocimiento, sino que también genera vínculos afectivos, estimula la imaginación y la creatividad.
ayuda a desarrollar el lenguaje oral y la comprensión, aumenta la concentración y la escucha atenta. Estrategias para fomentar la lectura. En primer momento puse crear un rincón de lectura. Un espacio cómodo y atractivo con almohadones o alguna alfombra, ¿sí? Estanterías bajas para que ellos puedan llegar a los libros. Acá yo les puse un ejemplo que puse en una esquina de la sala, colocar una alfombra con un canasto de libros, de tela y cuentos ilustrados. Los niños pueden ir ahí como pueden ir a cualquier otro sector. ¿Sí? Que el sector de literatura, más allá de que va a haber un momento que va a ser específicamente eso solo, también cuando nosotros armamos el espacio de la casita, cuando armamos el espacio de construcción, que pueda haber un espacio de lectura, para que los niños que quieran ir, que quieran ver los cuentos, que quieran sentarse en la alfombra, lo puedan hacer. Acá yo les puse una imagen donde se ve específicamente las estanterías bajas, también hay rimas pegadas en la pared y fijémonos que es un lugar cómodo, ¿sí? Donde ellos pueden estar tranquilos en el momento de la escucha del cuento. Leer en voz alta todos los días. El adulto lee con entonación, gestos, pausas y preguntas para generar interés, como ya lo habíamos dicho. Todos los días después del desayuno, la docente lee un cuento en ronda. Este es un ejemplo que les puse. Antes de leer, les muestra la tapa y les pregunta, ¿de qué creen que va a tratar el cuento? Esto que va a ayudar a que ya los vayamos preparando para este momento. Cuando nosotros hacemos algo de manera rutinaria, ellos ya saben que cuando nos sentamos en ronda en una esquina sabemos que vamos a leer algo, o nos van a contar una historia o nos van a narrar. ¿Esto qué puede ser también? Se puede leer todos los días al finalizar la jornada, antes de que se vayan a casa, para volver a la calma, podemos leer un cuento, una historia, podemos contar una poesía o simplemente rimas, ¿sí? Podemos armar una caja con distintas rimas y podemos sacar en algún momento de esa caja rimas para que ellos puedan repetirlas, ¿sí? La lectura puede estar en cualquier espacio, puede ser en la llegada, puede ser al final, puede ser a la mitad, ¿sí? Cuando ustedes lo deseen y vean que es lo más conveniente. Esto también es algo de prueba y error, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Puede ser que antes de irse a casa los niños ya estén cansados, ya se quieran ir y no es un espacio cómodo. O también nos puede pasar que vemos mejor opción antes de que ellos vayan a dormir la siesta, de contarles un cuento para poder volver a la calma y que vayan a dormir tranquilos. Eso está a elección de cada una. Si ustedes están en una guardería y son ustedes solas, va a ser sola su decisión. Y si están en un jardín, va a ser obviamente decisión de la docente, pero nosotros vamos a acompañar todo este proceso. Ofrecer variedad de textos. Incluir cuentos clásicos, poesías, cuentos contemporáneos, rimas, adivinanzas, libros sin textos, que solo sean imágenes, libros con texturas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que para los niños más grandes muchas veces no se les da los libros con textura y para mí eso es algo que no tiene mucho sentido porque es algo que igual lo que quiere hacer la literatura es fomentar ese amor por los libros, los distintos tipos de cuentos. Yo personalmente los utilizo de cualquier manera porque también nos ayuda a lo que es la imaginación. Lo que sí, obviamente, no utilizo son cuentos, si son muy chiquitos, cuentos que se puedan romper. Pero después el resto sí. Por ejemplo, puse en la semana del día del libro, se colocan libros de distintos géneros en la sala y cada día se lee uno diferente. Puede ser un cuento, una poesía, rimas y demás. Relacionar cuentos con otras actividades. Dramatizar, dibujar, pintar, cantar o jugar a los distintos personajes que hemos visto o a partir de lo leído. Puede ser que veamos, no sé, un cuento o un audiovisual de supermercado, lo podemos implementar en la sala, ¿sí? Eso que sea a libre imaginación, el dramatizar, ¿sí? El que puedan hacerse
no sé, si están mirando o viendo algún cuento de superhéroes, lo podemos llevar a cabo, podemos hacer antifaces, se puede pintar. Eso lo que va a generar es esto mismo de afianzar la lectura. Después de leer, acá puse un ejemplo de un cuento, ¿A qué sabe la luna? Los niños hacen un mural con los animales y la luna grande. Luego juegan a apilarse como los personajes del cuento. No sé si saben ese cuento, son distintos animales que van apareciendo y que todos quieren llegar a la luna, entonces se van apilando uno arriba de otro. Usar títeres y objetos para narrar. Ayuda a captar la atención y a estimular la imaginación. Al contar, por ejemplo, El patito feo, se puede utilizar un títere para representar los personajes. Luego, los niños los usan para recrear la historia. Invitar a las familias a participar. Pueden traer un libro, ¿sí? Grabaciones o incluso venir a contar un cuento. Es importante esto de expresar a las familias lo importante que es la literatura para que sea un trabajo en conjunto, ¿sí? Tanto desde el jardín como desde la casa. Podemos contarle la importancia de los libros, de cómo ellos los ayudan en el desarrollo, cómo los ayuda para adquirir el lenguaje y luego para aprender a leer. Acá les puse un ejemplo, una mamá viene una vez por mes a contar un cuento de su infancia. Se arma un momento muy especial con música suave y luces tenues. Esta es una actividad que se suele hacer bastante seguido en el jardín, para esto mismo involucrar a la familia en este momento, pero no siempre es una sola mamá, sino que por ahí es un grupo de madres o cada mes se llama a una familia distinta. Otro recurso buenísimo y una estrategia que, bueno, la mayoría la debe conocer es la mochila viajera, que es enviar un libro a casa cada semana para que lean en familia y luego los niños puedan contar su experiencia en la sala, ¿sí? Esto va a ayudarnos a ¿qué? A fomentar la lectura en casa y además a, como ya veníamos hablando, a unir a la familia y el jardín o la guardería en esto, ¿sí? Siempre se lleva un libro dentro de la mochila viajera y además un cuaderno. En el cuaderno van a poder por ahí poner una foto de cuando lo leyeron o qué les pareció el cuento, ¿sí? Que eso se hace entre el niño y la familia para poder generar ese momento ameno. ¿Alguno conocía esto de la mochila viajera? Lumi, yo sí lo conozco. Sí, Cuando mi hijo ahora tiene 11, pero cuando iba al jardín, sí, creo que hasta la última salita, siempre venía, no sé, cuando le tocaba a él, en la mochila venía con la bolsita un libro de cuento y un cuaderno que me ha tocado exponer, nosotros como familia, por ahí, no sé, mandaban a hacer, no sé, supone, me acuerdo una vez, una torta de manzana y había que exponer cómo la cocinábamos, cómo hacíamos, organizábamos todo en casa. Me acuerdo de eso. sí. Esa es otra, por ejemplo, las recetas. Sí, muy, muy lindo ejemplo. Porque es verdad. A mí, por ejemplo, cuando yo iba al jardín, lo hacía, mi hermano cuando iba al jardín, yo no tengo hijos, pero mi hermano, o sea, yo me recuerdo de ese momento en contar un cuento y para los nenes es como que es un momento reatrapante. Ellos siempre se quieren llevar la mochila, siempre quieren que vaya, que se lo lleve la familia, porque también muchos niños lo ven muy lejano a la lectura en casa. Entonces es un momento donde a ellos les gusta, porque a la mayoría de los niños les gusta la lectura eh, más que nada en casa. En el jardín es un desafío porque obviamente ellos quieren jugar, quieren agarrar los juguetes, o sea, quieren pintar, pero cuando les empieza a gustar la literatura, después disfrutan ese momento. Y yo con mi hijo más grande, se me había acostumbrado que todas las noches antes de dormir, un cuento, le tenía que leer un cuento.
y a veces como por ahí estaba cansado, no tenía ganas, y bueno, y me insistía, mamá, léeme el cuento, mamá, quiero un cuento, y así era. Para mí era, ¿viste? Porque no estamos todos los días en esa disposición, ¿viste? No sé, una vez cada lo lejos por ahí, ¿viste? Pero bueno, es una costumbre que le agarran a ellos. Sí, aparte de esto del disfrute, o sea, yo siempre recomiendo los cuentos, bueno, las que son mamás lo deben saber, lo difícil que es que ellos se vayan a dormir solos, y hay muchos cuentos que ayudan a eso, y el momento de lectura antes de dormir, del que se sienta acompañado, el niño, también ayuda muchísimo. La lectura es magnífica para un montón de aspectos y ayuda mucho, y sí les encanta. También es entendible, porque a mí me pasa, obviamente uno lo va a hacer desde el lado laboral, o sea, pero cuando sos mamá o llegás cansada y vos decís, te tenés que poner a leer y tenés que estar con ganas de leer, porque no es que lo puedes leer así nomás, entiendo que también es un desafío. Yo, por ejemplo, lo que recomiendo es en algún momento, no sé, del fin de semana, 2 veces por semana leer un cuento, ¿sí? No necesariamente tiene que ser todos los días, porque obviamente es algo que cuesta y que esto mismo, todos tienen una vida, trabajan, vuelven a casa y los niños que están con esa energía, que no frenan nunca, es muy difícil. Pero por ahí lo que recomiendo sí todos los días, en vez de un video voy a dar un ejemplo que yo detesto este dibujito, Peppa Pig o Maya y el oso, por favor, o sea, no, dibujitos que me parecen terribles, terribles y que sean aptos para niños tan chiquitos. En vez de esos dibujitos así que no van a enseñar nada positivo, sí por ahí un audiocuento, sí, alguna historia con títeres, hay un montón de material en YouTube, hay obras de teatro, hay títeres que lo que van a ayudar es a esto mismo, a acercarlos a la literatura y utilizar la tecnología desde el lado positivo, porque hay muchísimas cosas buenas que lleva la tecnología, que hoy es mucho más fácil entretenerlos, eh, pero desde el lado pensando en su desarrollo y lo positivo para ellos, ¿sí? No, el decir, ay, pongo cualquier video, no, porque en cuestión de tiempo a nosotros nos demanda lo mismo poner un buen video que le enseñe algo positivo, que le enseñe valores, que le enseñe a imaginar, a una película que no tenga ningún sentido, que lo que enseñe es a fomentar el capricho o los berrinches, ¿sí? O el mal vocabulario. Yo veo un montón de dibujitos que mala pronunciación, hablan mal, todo con diminutivo, y eso en vez de ayudar retrocede. Por eso es importante enfocarnos en estas cuestiones y no tenerle miedo a la tecnología. Otra estrategia que vamos a utilizar es repetir los cuentos favoritos. ¿Sí? Los niños disfrutan y aprenden con la repetición. Les da seguridad y permite que anticipen el relato. Leer todas las semanas el cuento, bueno, yo acá les puse El monstruo de los colores, y pedirles que cuenten qué emoción aparece, ¿sí? Con los distintos colores. Y si no, acá les puse cuentos tradicionales como La Bella Durmiente, El gato con botas, ¿sí? Pinocho. Y acá hay un video, esta por ejemplo es de Cuanticuénticos. Eh, por ejemplo, canal de YouTube es magnífico. Es uno, yo lo uso en el jardín, lo uso con mis familiares, yo lo utilizo ¿por qué? Porque es una persona que sabe narrar y que cuenta cuentos a través de la tecnología. Cuanticuénticos se volvió muy famoso en momentos de pandemia, donde los niños estaban mucho en casa y demás. Y acá les voy a mostrar un videíto de cómo narra y cómo deberíamos hacerlo nosotras. Hola, ¿cómo están? Soy Anto Rochi de Cuentos Animados y hoy les presento Esto no es un círculo, de Nela Gatica, editorial Gerbera. ¿Esto es un círculo? ¿Qué dicen?
tiene muchos dientes y una gran melena. No, esto no es un círculo, esto es un león. ¡Guau! ¿Cómo hace el león? ¿Me ayudan? ¡Guau! ¿Esto es un círculo? ¡No! ¡Es un abejorro! Se fue. ¿Esto es un círculo? ¿Qué piensan? Les doy una pista. Es un animal que podemos tener de mascota. Y hace guaf, 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 guaf. ¿Adivinaron? ¡Claro! ¡Es un perro! ¿Y esto? ¿Esto es un círculo? No, esto no es un círculo, esto es otro animal que también podemos tener en casa y tiene muchos bigotes y 2 orejas. Es un miau, miau, un gato. ¿Y esto? ¿Esto es un círculo? ¿Qué creen? No, esto es un caracol. Llueve, 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 llueve sin parar. Y el caracolito en su casa está. Y el caracolito en su casa está. Al cabo de un ratito empieza a despejar y el caracolito sale a pasear. Y el caracolito sale a pasear. ¿Y esto? Esto no es un círculo. ¿Qué es? Tiene un pico y hace pío, 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 pío. Mi mascota es un pollito. Mi mascota es un pollito y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Claro que sí era un pollito. ¿Y esto? Esto no es un círculo. Es una lechuza. La lechuza hace shh, hace shh. Todos calladitos como la lechuza que hace shh, hace shh. Y por último, esto no es un círculo, no. Esta cola enrulada tiene los oink, oink, oink. Los cerditos, claro que sí. Y miren, lo podemos dibujar. ¡Ah! ¡Qué divertido! ¿Se animan en casa? Agarren un papel y a dibujar cómo sería este cerdito. Y colorín colorado, esto no es un círculo, se ha terminado. Bueno, ¿vieron cómo no solamente contó el cuento, cómo lo gesticuló, cómo hizo los sonidos, cómo le agregó palabras? Porque estamos muy acostumbrados a leer un cuento como está y lo podemos intervenir, ¿sí? Nosotros podemos cantar canciones arriba del cuento, podemos también cambiarle palabras, podemos agrandarlo, estirarlo, como nosotros nos parezca mejor, ¿sí? Siempre y cuando dándole esta intencionalidad. Acá podemos ver que es un cuento muy cortito, que ya lo podría haber leído en cuestión de un segundo, pero si no, no hubiese sido favorable para los niños, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es esto mismo, de poder crear un ambiente así, de tratar de narrar lo mejor posible, que como les digo, al principio no nos va a salir, nos va a dar vergüenza, pero es práctica. Ahora les preparé tips a la hora de leer con niños pequeños.
En primer momento, preparar el ambiente, elegir un espacio tranquilo, sentarse a la altura de ellos o en ronda. Esto es muy importante. A la altura de ellos, ¿por qué? Porque nos necesitan ver a nosotros y además ver al cuento. Que yo me siente en un escritorio y los nenes abajo no tiene ningún sentido, ¿sí? Usar una voz clara y pausada y poner emoción a tu voz. Cambiar el tono según los personajes, usa silencios para generar suspenso. Obviamente también podemos implementar canciones como lo hizo la narradora anteriormente. Mostrar entusiasmo a la hora de leer, de tapar el cuento, de hacer como toda una entrada, ¿sí? Porque los niños lo van a notar. Si nos notan leer así, los niños no van a estar prestando atención. Nosotros tenemos que darle una intención, acompañar con las manos, los gestos, la cara. Nuestro movimiento de la boca es también muy importante. No es lo mismo yo, por ejemplo, hablando con ustedes ahora, que siempre voy a tener el mismo tono, a hablar con los niños, a abrir más los ojos, a gesticular, a marcar las palabras. Usar el cuerpo y la cara, con esto mismo de gesticular. Eh, Mirar a los niños, ¿sí? Para mantener la atención, que nosotros lo miremos a ellos va a hacer que estén prestando atención porque los estamos observando. Es importante que el cuento esté para los niños y no para nosotros, porque el cuento nosotros ya lo tenemos que saber. Suma apoyos visuales si querés, como hablamos del títere, de un dibujo, de una lámina. También podés mostrar un objeto que aparezca en el cuento, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos del cuento de Hansel y Gretel, podemos mostrar una cabaña, una casita, ¿sí? Podemos tener a dos niños. Involucrarnos, hacerles preguntas, ¿qué crees que va a pasar? Invitar a repetir frases o hacer sonidos del cuento, por ejemplo, en el cuento anterior, cómo hace el león, cómo ella los invitaba a participar, ¿sí? Al preguntarle quién tiene una colita retorcida, nosotros le estamos invitando a ellos y además lo hacemos parte de esta narración. Después de contar, conversar. Preguntarles qué les gustó, si entendieron, ¿sí? La enseñanza. Esto va a estimular el lenguaje y la comprensión emocional. Hola a todos, ¿cómo están? Este videito, a ver. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Preescolar para Todos. Recuerda, si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. Hoy les tengo 5 tips sobre cómo leer cuentos infantiles a sus niños. Recuerda, mientras más cuentos les leas a los niños, mejora su capacidad de escucha, memoria, lenguaje, imaginación y lazos afectivos. Ven, acompáñame a ver los 5 tips para leer cuentos a los niños. Tip número 1. Prepara el espacio y anímalo a disfrutar el momento de lectura. Léele tan seguido como puedas para que se convierta en una rutina. Hoy tenemos una invitación muy especial. Hoy tendremos una super pijamada. Hoy está súper emocionado por la pijamada. Número 2. Cambia tu tono de voz. Cambia tu tono de voz cada vez que aparezcan nuevos personajes. Espera, melón. No te exaltes, no te dé miedo, para así poder fotografiarte. Le dice su amigo el ratón a su amigo melón. Tip número 3. Pídele que adivine lo que pasará en la siguiente página. Esto le ayudará a mejorar sus habilidades de memoria y concentración. Y la más importante, la imaginación. Esta parada es estación con helado. La estación del helado. Tip número 4. Hazle preguntas.
Hazle preguntas, pregúntale sobre lo que pasaba en el cuento, hazle preguntas muy puntuales de qué color era, dónde estaba, con quién estaba, qué tenía puesto. ¿Dónde está un melón? ¿Lo ves? Sí, es el que tiene Flotador. Y por último, tip número 5. Bríndale cariño. Esto permitirá que cuando termine la lectura, los lazos de afecto entre tú y ese niño se estrechen. ¿Te gustó el cuento? Sí. ¿Quiénes aparecían en el cuento? Ratones. Era el cuento del Ratones. Carlos. Y muchas casas. Espero que estos 5 tips. Bueno, ¿qué les pareció todo lo que vimos en esta clase? Habría que animarse, Lumi. Habría que animarse. No les va a quedar demasiada opción porque como ya deben imaginarse, Sí, tal para la cual. clase que viene van a Está tener bueno, está bueno. elegir un cuento, Ah, eh, buenísimo. sí, para leerlo y compartirlo en la clase. Para Bien. mí sería buenísimo que lo puedan hacer en clase. La nota va a ser distinta si se hace en clase a si me mandan un video, pero como entiendo, estamos muy fin de año, hay muchas actividades. Si no pueden presentarse el día martes, recuerden. A las 2 lo que vamos a hacer es que me van a tener que mandar un video contándome el cuento que ustedes elijan. No tengo requisitos para el cuento, lo único que obviamente sea para niños chiquitos y que traten de leerlo con como venimos hablando. Obviamente no va a salir perfecto, porque es como yo les digo, es práctica, práctica, práctica. A mí en el primer año tampoco me salía, es trabajar en eso, ¿sí? Y sacarse más que nada la vergüenza. Ya la Lumi, actividad, ¿cómo? ¿tiene que ser un cuento conocido, un clásico, o podemos elegir cualquiera? Voy a dejar de compartir para así las puedo ver. Ahí está. Puede ser cualquier cuento. Puede que ustedes usen uno tradicional, puede ser uno digital también, si no tienen un libro físico, no se pongan a gastar. Yo tengo muchos, si ustedes quieren que yo les pase algún link con cuentos, no hay problema, yo se los comparto. Y si tienen uno en la casa que tengan, que lo hayan leído a sus hijos y demás, pueden usar ese tranquilamente. Ok. Yo no tengo ninguno, nada. Así que, Bueno, bueno. yo cuando, me lo voy a anotar, cuando termine de subir el video, les voy a enviar uno o dos links para que puedan sacar de ahí cuentos. Y si Bueno, no, buscan en Google y hay infinidades de cuentos. Hay un montón. Hoy no es algo que no se pueda buscar, pero bueno, de última, si por ahí les paso algunos, traten de no repetirlos porque después vamos a hacer otra actividad con este cuento, por eso elijan un cuento que de verdad les guste, ¿sí? Porque bueno, vamos a hacer otra actividad más, pero ya eso para la próxima clase. Estoy siendo recontra buena y lo único que tienen que hacer la clase que viene es leerlo como les salga. Es como les digo, ustedes de última me quieren mandar el cuento que eligieron, me lo mandan, no tengo problema, les digo que me parece. Lo que sí, sea que lo presenten acá o me manden un video, suban la foto del cuento al campus para que les figure como entregado, ¿sí? Las que me van a hacer un bueno. video, que no van a poder estar en la clase, suben el video al campus también. Y las chicas que lo van a dar la clase que viene, suben solamente la foto del cuento.
Listo, entendido, Lumi. El Ok. cuento puede ser de la edad que quieran. Yo puse de 3 a 6 años, pero si quieren un cuento de 2 no pasa nada. Más de 6 años, no, porque ya nos vamos a otra área que no es la nuestra. A mí lo que me interesa es la narración y que muestren las imágenes y demás. Lo que tienen que hacer es posicionarse como si yo fuera un niño chiquito y me lo tienen que contar a mí. Eh, no me molesta si se traban, no me molesta si se ponen nerviosa, es como les digo siempre, esto es prueba y error, Mili ya se está riendo desde antemano. Em, pero nada, bien tranquilas, practíquenlo obviamente varias veces y van a ver que después, nada, es venir y presentarlo. Como saben, las chicas que expongan la clase que viene, que expongan, que lean el cuento de la clase que viene, están todas aprobadas. No hay, no es que yo voy a poner una nota ni nada por el estilo. Las que presentan la clase que viene se aprueba porque me interesa eso, el que saquen esos miedos, los nervios, y las que no van a estar, sí, obviamente va a ser con nota diferente, porque yo quiero, siempre traté de ser lo más pareja posible. Por ejemplo, las chicas que están hoy conectadas acá, para mí eso vale muchísimo, porque obviamente es tanto mi tiempo como el tiempo de ustedes. Y nada, estamos muy a fin de año, yo soy, entiendo un montón de cosas, pero bueno, sí, obviamente tengo que ser justa para todas. Así que, nada, trato de siempre ser lo más parcial posible. Por eso mismo es una manera para incentivarlas a que nada puede salir mal, porque ya están aprobadas y lo presentan la clase que viene. Es leer solamente un cuento. Con esto mismo, si se animan, cambien el tono de voz. Si no se animan, solamente que me lo lean, pero siempre mostrándome el libro a mí. Eh, por eso mismo practíquenlo. A ver, el libro a mí, yo cuando me refiero a esto, o sea, todos en jardín no nos aprendemos los libros de memoria, estamos así, o sea, con el cuento y así, o sea, no, no es que quiero que estén así y ustedes me lo sepan decir de memoria, no, no soy tan, no. Pero sí que obviamente sepan que tienen que mostrar el cuento, que por ahí si es un cuento muy largo el que eligieron, que lo puedan acortar, ¿sí? Que puedan gesticularlo más. Si es un libro muy cortito, que le puedan agregar algo, que le puedan agregar más énfasis. Pero eso es todo. Si tienen ustedes alguna duda con respecto al cuento que eligieron, si no saben si está bien, si está mal, si es de acuerdo a la edad, me lo mandan y yo les doy el ok y se lo ponen a practicar. Y como les digo, si no pueden buscar, si no saben cuál, le pueden, es más, preguntar a ChatGPT que les dé cuentos para determinada edad y les va a pasar unos varios links donde van a poder acceder al cuento y descargarlo por PDF. Otra cosa que tampoco me importa, que usen inteligencia artificial en estas actividades así, obviamente. Después no, pero que usen en estas cosas porque es un recurso más que contamos todas las docentes y todas las hacemos y todo lo utilizamos. Úsenlo, aprovechenlo y les va a dar cuentos. Si ustedes, por ejemplo, dicen, no, mira, quiero un cuento relacionado a emociones, se lo preguntan a ChatGPT y les va a dar dónde lo pueden descargar en formato PDF para que no esté cambiado ni nada por el estilo. Y eso sería más o menos. No sé si tienen alguna duda, algo que me quieran consultar, es el momento. No, es sencillo, sencillo porque hay que elegir el cuento y darlo en la clase. Y Sí, subir, obviamente, sería la tapa del libro en el campus. sí, pueden subir la tapa del libro, una foto, pueden subir el PDF, lo que ustedes elijan. Ajá. A mí lo único que me importa es que les aparezca como aprobado, porque después, como ya les comenté, o sea, cuando les den el certificado tiene que estar todo entregado. Porque sinceramente a mí no me modifica nada que lo suban o no, porque yo lo que necesito es que ustedes me lo cuenten. Pero es por el tema del campus para que le aparezca el curso al 100%. Nada más que por eso. Es muy sencillo, chicas, es como yo les digo, o sea, estoy tratando de de dividir las actividades en dos para que no sea tan tedioso y nada, y todos estamos cansados y es una realidad, no, no me voy a hacer la que hay yo, chicas, estoy como nueva, no, fin de año, estamos todos en la misma, eh, pero nada, lo quiero hacer lo más llevadero posible porque nos falta nada, en un mes y una semanita terminamos el curso y listo, y ya pueden disfrutar las vacaciones.
Imagínate después de la fiesta, si ya estamos cansados ahora. Sí, no, no. Bueno, igual en lo personal, a mí antes de la fiesta me cansa mucho más que después. Ya cuando pasaron la fiesta ya está, ya pasaron, pero todo el proceso, decir que mi familia, gracias a Dios, esto muy relajado, es una festividad más, donde sí, obviamente nos reunimos, pero muy tranqui, porque ya no me da, no tengo más fuerzas en el año, así que esperando con ansias enero. Y más con estos calores. Ay, sí. Yo en este momento estoy con el ventilador y el aire. Lo sufro mucho. La Sí, paso muy mal. lo mismo. Pero bueno. Bueno, chicas, si no tienen ninguna duda más, las libero y nada, me pueden consultar lo que necesiten. Bueno, Lumi, yo hasta acá llegué, me venía durmiendo. Muy Eh, bien. Llegué con lo justo, así que bueno, me despido y buen fin de semana para todas. Igualmente para ustedes. Chao, Luzmi. Chao, nos vemos la clase que viene, chicas. Chao. Adiós. Chau, Luli, chau, chicas. Chao, nos vemos.